Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición para nosotros compartir este tiempo de adoración con ustedes. Así que le invitamos a que se una con nosotros en esta tarde y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Nos cambió, nos transformó. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Una corona por la cruz cambiaste para darnos Dios. ¿Quién más decir? Amor sin ti nos deja sin expresarán un sentimiento tan real, pues su amor nos conquistó. Ya no hay más culpas, no hay temor. Jesús, mi amigo y salvador. ¿Qué más decir? Amor sin ti nos deja sin palabras, disfrutando santo. No hay nadie como tú, nadie como tú. De mi adoración tú eres digno, digno. No hay nadie como tú, nadie como tú. El esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad. El esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad. El esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad. El esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad. Nos deja sin palabras, disfrutando santo. No hay nadie como tú, nadie como tú. De mi adoración tú eres digno, digno. No hay nadie como tú, nadie como tú. Que me amas y que nunca me dejarás. Eres un buen padre. Eres tú, eres tú, eres tú. Y yo soy tu amado. Si lo soy, si lo soy, si lo soy. Y
pueden hallar y que te pidamos, tú conoces nuestro clamor. Eres un buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú, y yo soy tu madre. Si no soy, si no soy, si no soy, you are a good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Y eres perfecto en todo, Señor. Eres perfecto en todo, Señor. Eres perfecto en todo, Señor, con nosotros. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. One more time, innegable que casi no puedo hablar, casi inexplicable que casi no puedo pensar, y me amas a lo profundo, y me amas a lo profundo, y me amas a lo profundo de tu amor. De tu amor es un buen Padre. Eres tú, eres tú, eres tú, y yo soy tu madre. Si no soy, si no soy, si no soy, you are good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Eres perfecto en todo, Señor. Eres perfecto en todo, Señor. Eres perfecto en todo, Señor, con nosotros. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Que Dios les bendiga. Hermanos, el Señor les bendiga esta noche. Es un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes en esta noche, en este que es Viernes de Sabiduría. Y le voy a pedir que me acompañe a que oremos para que sea el Señor quien esté hablando en nuestras vidas y que nosotros podamos siempre recibir con agrado su palabra
y podamos atesorarla en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche porque nos permite, Señor, nuevamente poder reunirnos, Señor, nuevamente escuchar de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque siempre estás hablando a nuestra vida, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, por todo lo bueno, Señor, y bondadoso que eres con nosotros. Te damos las gracias, Señor, y te rogamos que seas tú obrando siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, y cada una de las cosas que hacemos, Señor, sea de tu agrado. Te rogamos que te quedes y que nos estés acompañando, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada uno de nuestros hogares. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta noche quiero compartir con ustedes como tema: el amor de Dios es incomparable. Porque realmente el amor de Dios es incomparable. Y las razones por las que quiero hablar sobre el amor de Dios hacia nosotros es porque el enemigo siempre está buscando cómo ponernos a dudar acerca de cuánto Dios nos ama, y lo hace de muchas maneras. Cuando nos sentimos desanimados, cuando sentimos que el Señor no nos escucha, cuando sentimos que estamos solos y que el Señor está callado y aún no ha respondido quizás alguna petición que nosotros tengamos. Entonces el enemigo no solo en este tiempo está haciendo eso, sino que el enemigo siempre ha venido viendo de qué manera nos hace dudar acerca del gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero cada vez que lleguen esos pensamientos de dudas sobre nuestras vidas, de dudas sobre el gran amor que Dios tiene para nosotros, tenemos que rechazarlo, porque sabemos que Dios nos ha dado la mejor muestra de amor a cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos dio esa muestra de amor? Pues dándonos a su Hijo, lo más preciado, lo mejor, lo único, lo más valioso de Él. Entonces no tenemos que dudar del amor de Dios, sino que tenemos que estar seguros que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo para la salvación de nuestras almas. Entonces vamos a leer Juan 3:16, y este es el primer punto: la mayor muestra de amor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así de grande ha sido el amor de Dios para con nosotros, que nos dio a su único Hijo. Nos dio lo mejor y fue para la salvación de nuestras almas, para que nuestras almas no se pierdan. Y aparte de darnos a su Hijo, Dios nos promete darnos una vida eterna. Entonces no tenemos que dudar de que el Señor sí nos ama. Y vemos que Él nos dio la mayor muestra de amor que alguien nos puede dar, porque nos dio lo más preciado, nos dio lo más importante para Él, que fue a su Hijo. Imaginémonos, nosotros no somos capaces de dar a un hijo de nosotros para la salvación de alguien más, ni de otro familiar, ni de un vecino, ni de un marero, ni de una persona alcohólica, ni de una persona drogadicta, pero Dios sí lo hizo. Y vio en cada uno de nosotros que Él podía formar algo bueno de nosotros. Entonces ahí podemos ver su gran amor que Él nos mostró dándonos a su Hijo. Entonces no debemos de dudar de que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y eso tiene que tener para nosotros un gran valor. Para nosotros debe de ser algo muy especial, algo incomparable. No debemos verlo como algo poco, sino que fue lo mejor, el mejor regalo. Porque nuestros padres aquí en la tierra pudieran habernos dado regalos, pero ningún regalo se va a comparar con el regalo que Dios nos dio, que fue a su Hijo. Y lo hizo por amor a cada uno de los seres humanos de este mundo. En Mateo 7 del 9 nos dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez,
le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden. Imagínense, nosotros, como lo dice la palabra, aun siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto no más nos dará Dios a nosotros, nuestro Padre que es perfecto. Entonces, si nos ponemos, digamos, como a analizar acerca de nuestro Padre que está en los cielos y nos vemos a nosotros que somos unos padres imperfectos, que no somos perfectos como Dios, pero nosotros tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, tratamos de darle la mejor educación posible, tratamos de darle la mejor guianza posible. Imagínense, nosotros siendo malos, dice la palabra de Dios, sabemos dar buenas cosas, cuánto más no nos dará nuestro Padre que está en los cielos. Y eso es lo que muchas veces quizás llega a nuestra vida, quizás llega como una duda a nosotros de pensar, ¿y el Señor por qué no me responde? ¿Y el Señor por qué no me contesta esta petición? Y no es porque el Señor sea malo y no quiera responderlo, sino porque muchas veces a nosotros como padres y igualmente a Dios no le vamos a dar todas las cosas a nuestros hijos. Nosotros en nuestra mente pensamos, cuando nuestros hijos nos piden algo, pensamos si eso será adecuado dárselo, si será para el bien de él o será para mal, qué beneficios tendrá. Entonces nosotros como padres no le damos todo a nuestros hijos, porque siempre vamos viendo si lo que nuestros hijos nos están pidiendo es algo bueno para ellos o no. Entonces, de igual manera es Dios con nosotros. Aunque nosotros seamos buenos hijos, no quiere decir que Dios va a contestar todas las peticiones que nosotros le hagamos. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe qué beneficios tiene cada cosa que sucede en nuestra vida. Nosotros quizás en nuestra mente no lo podemos entender y no lo podemos comprender, los momentos difíciles que pasamos. Pero eso no quiere decir que el Señor no nos ame. Claro que sí, el Señor nos ama. Pero muchas veces a un buen padre le toca negar algunas de las cosas que sus hijos le piden. Y podemos ver el ejemplo de que hay padres que son padres permisivos, que le dan todo a sus hijos, y podemos ver que no terminan bien, terminan siendo delincuentes. Entonces, no siempre darle todo lo que los hijos piden es bueno, sino que muchas veces a nosotros nos toca decidir cosas que quizás para ellos son duras, quizás para ellos son difíciles, pero nos toca decidir por ellos, porque quizás ellos en su mente no tienen la madurez para, digamos, recibir alguna cosa que están pidiendo. Y de la misma manera es Dios con nosotros. Dios no siempre va a responder cada una de las peticiones que nosotros le hagamos. Y podemos ver el ejemplo de Jesús. Jesús fue un hijo perfecto, fue un hijo que no daba problemas, fue un hijo que desde pequeño servía al ministerio de Dios, servía en el reino de Dios. Entonces, pero eso no quería decir que porque él era muy bueno y que él hacía todo lo bueno, no iba a pasar sufrimiento, porque no era ese el plan de Dios, no era ese el propósito que Dios tenía para él. Entonces, vamos a leer lo que nos dice Mateo 26:42. Dice, por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y mire, no es nada fácil sentir angustia, sentir problemas, sentir una preocupación, sentir una desesperación. Jesús también lo sintió, y también Jesús acudió al Padre para pedirle que si era posible evitar ese sufrimiento que le esperaba. Pero Jesús entendía que no estaba para evitar las dificultades, los problemas, el dolor que iba a pasar, sino que estaba para hacer la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Entonces Jesús pudo comprender
fácilmente eso porque Él sabía a lo que había venido. Y quizás a nosotros nos cuesta mucho entender por qué pasa esto o por qué pasa lo otro. Lo que nosotros muchas veces no podemos entender cada una de las cosas que sucede en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios sí sabe cuáles son los planes que Él tiene para nosotros. Y créame que los planes que Dios tiene para nosotros siempre van a ser los mejores, porque Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él conoce todo, entonces Él sabe qué es lo bueno para nosotros. Aunque a nosotros nos parezca dura las situaciones que vivimos, quizás vivimos en enfermedad, quizás vivimos con problemas, con dificultades, quizás hay momentos bien difíciles que sabemos que nada quizás humanamente puede calmar ese dolor que nosotros sentimos, pero Dios sí conoce, Dios sí sabe cómo estamos pasando, cómo estamos viviendo. Entonces no es de sentirnos solos ni abandonados, sino que debemos reconocer como Jesús lo hizo, que Dios tiene mejores planes para nuestra vida. A pesar del sufrimiento, a pesar de lo que podamos estar viviendo, Dios sabe lo mejor. Entonces no tenemos que estar ahí quizás buscando una respuesta, porque el Señor nos dice en su palabra que lo que no entendamos ahora lo vamos a entender mañana. Entonces solo es de confiar en Dios y de creer que Él sabe lo mejor para nosotros. Él toma las mejores decisiones para nosotros. Nosotros, aunque pensemos que tomamos las mejores decisiones, no es así, sino que es Dios quien toma las mejores decisiones para nuestra vida. Así es que hay que mantenernos siempre ahí con fe, confiando en su amor, confiando que no estamos solos, aunque muchas veces quizás así nos sentimos, pero no es así. Dios siempre está con nosotros para darnos fuerza, para fortalecer nuestras vidas y para ayudarnos a continuar luchando en este camino que no es fácil, pero sabemos que con la ayuda de Dios vamos a lograr vencer y pasar cualquier situación. Bueno, hasta acá hemos visto el ejemplo, y solo hemos visto un ejemplo del gran amor de Dios, y hemos visto que Él nos dio el mejor regalo, que fue darnos a su Hijo. Yo creo que ninguno de nosotros podría ser capaz de dar a uno de sus hijos para la salvación, ni de 10 personas, ni de 100 personas, pero Dios sí lo hizo por toda esta humanidad, que muchas veces nosotros no sabemos agradecer lo que Dios hace por nosotros, que muchas veces fácilmente olvidamos lo que Dios hizo ayer, pero aún con todo y eso, Dios nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo. Pero bueno, ahora vamos a ver como segundo punto cómo corresponder al amor de Dios. Mira, a veces pensamos que amar a Dios o amar a alguien solamente son palabras, o que merecemos todo lo bueno. Si alguien nos ama, que nos dé lo mejor, que nos dé todo lo bueno que pueda darnos. Pero en realidad, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? A veces nosotros estamos acostumbrados solo a que nos den, a que nos traten bien, a que nos reciban bien. Pero ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? En Juan 14:21 dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama mi Padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y verdaderamente, si nosotros lo amamos, debemos ser obedientes a su palabra. Que su palabra sea parte de nuestro diario vivir. Y que amemos a Cristo y valoremos el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. De esa manera nosotros estamos mostrando a Dios que lo amamos, cuando nosotros valoramos todo el sacrificio, todo lo que el Padre y su Hijo pasaron, porque no fue nada fácil lo que Jesús pasó. Y en estos mismos versículos, en este mismo capítulo, podemos ver que Dios siempre va a estar esperando que nosotros podamos
es ser obedientes a su palabra, que nosotros no nos desviemos hacia ningún lado, que las cosas de este mundo no nos desvíen. Entonces, siempre tenemos que tratar de agradar a Dios de todas las maneras posibles. En Juan 15 del 9 al 11 dice: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos y permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Jesús espera que permanezcamos en su amor, que nosotros estemos luchando cada día, que nosotros siempre podamos ver lo que Él fue capaz de soportar, lo que Él fue capaz de vivir y lo hizo por amor a nosotros. Y el Padre también sufrió al darnos a su Hijo, porque los dos sufrieron. Y la razón por la que puedo decir que también el Padre sufrió es porque cuando uno de nuestros hijos está sufriendo, nosotros también sufrimos. Cuando vemos a uno de nuestros hijos enfermos, nosotros quisiéramos que ya sea sano. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos en dificultad, nosotros quisiéramos ayudarlos. Cuando vemos a nuestros hijos en peligro, quisiéramos apartarlos del peligro. Quisiéramos siempre andar ahí protegiéndonos. Entonces, de esa misma manera fue Dios. Dios también sintió ese deseo de evitar el sufrimiento que Jesús iba a pasar, pero por amor a nosotros y porque Él sabía el plan que Él tenía para la humanidad, permitió que su Hijo sufriera y pasara todo eso. Dios siempre tiene planes y propósitos. Entonces no debemos dudar del gran amor, sino que debemos de ser siempre obedientes y tratar de hacer siempre su voluntad. Así como Jesús fue obediente a los mandatos de Dios, también nosotros podamos ser obedientes y permanecer en su amor. Y de esa manera nosotros le estamos mostrando que lo amamos, que estamos apreciando ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Entonces no tenemos que dudar y tenemos que mostrar el amor hacia Dios, ese amor de gratitud. Aunque Dios sabía que nosotros fácilmente nos olvidamos, aún así decidió dar a su Hijo para la salvación de cada uno de nosotros. Entonces no tenemos que estar ahí luchando por saber si el Señor nos ama o no, porque el Señor sí nos ama. Somos nosotros los que muchas veces le fallamos, somos nosotros los que muchas veces pecamos y sabemos que no es algo que a Él le agrada, sino que a Él le agrada que podamos ser hijos obedientes, que podamos ser hijos que viven en su palabra, que hacen suya esa palabra. Entonces no tenemos que nosotros desviarnos, sino que debemos continuar luchando por agradarlo a Él. En Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras de amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Cuando nosotros nos ponemos al servicio de los demás, estamos mostrando que amamos a Dios, porque es algo que a Dios le agrada, que nosotros podamos mostrar el amor al prójimo. Así que cada una de las cosas que nosotros podamos hacer por amor a los demás es algo que a Dios le agrada. Dice que Dios no es injusto para olvidar las obras de amor que nosotros hagamos para su honra y para su gloria. ¿Y por qué para su honra y para su gloria? Porque cada una de las cosas que hacemos lo hacemos movidos por el amor de Dios. No es porque somos buenos, sino que lo hacemos porque Dios pone en nuestro corazón hacer esas obras de amor. Así que por eso debemos de darle siempre a Él la honra y la gloria. Y no sentir que lo que estamos haciendo es muy pequeñito, porque Dios se fija en cada detalle. Quizá nosotros a veces nos sentimos que no estamos sirviendo a Dios como nosotros quisiéramos servir, que no estamos haciendo grandes cosas, pero realmente Dios se fija en esos pequeños detalles y por cada cosita que nosotros hacemos, Dios nos dará su recompensa, así como acabamos de leer. Entonces,
es de siempre animarlos a servir, aunque sea que nosotros sintamos que estamos haciendo poquito, para Dios es bastante. Mateo 10:42 dice: ¿y quién de siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa? Ahí está. Pues aunque nosotros pensemos que es una pequeña cosa y nosotros pensamos, solo es un vaso de agua, estamos haciendo feliz al Padre. Cuando nosotros tenemos ese comportamiento de amor al prójimo, Dios se siente muy feliz. Entonces tenemos que continuar haciendo esas obras que, aunque parezcan pequeñitas, para Dios son de su agrado. Porque ¿qué padre no se siente feliz cuando sus hijos están haciendo lo que a él agrada? Cuando sus hijos tienen un buen comportamiento, cuando sus hijos son respetuosos, cuando sus hijos tratan de ayudar al prójimo, cuando sus hijos tratan de ver en qué manera ayudan en cualquier situación. Todo padre se siente muy feliz. Entonces, de la misma manera, Dios se siente feliz al vernos a nosotros, que somos sus hijos, tratando de ayudar a nuestro prójimo. Nosotros también podemos ahí apoyarnos en oración cuando tenemos una necesidad. Y fue también un ejemplo que Jesús nos dio cuando Jesús se sentía en angustia, que ya iba a ser entregado. Jesús pidió a sus discípulos que lo apoyaran en la oración, porque él sabía que se acercaban momentos muy difíciles. Entonces, de la misma manera que Jesús nos dio ese ejemplo de que debemos buscar ayuda, que debemos buscar un apoyo espiritual, de esa misma manera nosotros también podemos hacerlo y no sentirnos con pena de que quizás a cada momento estamos ahí con peticiones, sino que tenemos que sentir que debemos buscar ese apoyo en nuestra familia espiritual. Tenemos que buscar ahí quien nos apoye espiritualmente, porque muchas veces las oraciones de nuestros hermanos en la iglesia son los que nos ayudan, nos dan fuerza, nos dan fortaleza. Y eso es lo que el Señor Jesús mostró también pidiendo a sus discípulos que le apoyaran en la oración. Así que no es de sentir pena, sino que de continuar ahí si tenemos una necesidad, si estamos pasando una dificultad, pedir que nos apoyen en oración. Quizás no podamos hacerlo económicamente, pero el Señor conoce la situación de cada uno, así que debemos apoyarnos en la oración y no dudar de que estamos para ayudarnos los unos a los otros y poder orar los unos a los otros. Ahora, quiero que hagamos un breve repaso de lo que hemos visto, de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y en primer lugar vimos que Dios quiere que seamos obedientes a su voluntad, que nosotros podamos siempre preguntar a Él qué es lo que Él quiere de nosotros. En segundo lugar vimos que Dios quiere que luchemos por agradarlo a Él, cumpliendo con sus mandamientos, que podamos ver el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que amemos a Jesús. Esas son una de las cosas que acabamos de leer, que son las cosas que le agradan a Dios que nosotros hagamos como sus hijos. Vimos también que a Dios le agrada que podamos ser hijos que se ponen al servicio de los demás, que podamos ayudar en lo que podamos, no necesariamente con grandes cosas. Dios siempre está viendo, por muy pequeña que sea lo que nosotros hacemos, siempre Él lo está viendo y nos dará su recompensa. Hijos que ayudan a los necesitados. Cuando vemos a una persona en necesidad, que podamos ayudarlo de alguna manera. Entonces Dios siempre está viendo eso. Son frutos que nosotros como sus hijos debemos de dar. Entonces, de esa manera nosotros estamos agradando a Dios, cuando nosotros tenemos ese comportamiento que Él está buscando de nosotros. No está buscando hijos perfectos, porque realmente siempre vamos a fallar. Mientras estemos en este mundo siempre vamos a cometer pecados, siempre le vamos a estar fallando, quizás siempre vamos a en algún momento tener dudas, pero el Señor no nos está pidiendo perfección, sino que lo que nos está pidiendo es que podamos luchar cada día por agradarlo, que nosotros, pues si caemos, que nos levantemos,
que busquemos en Él ese perdón, que busquemos en Él ese refugio que necesitamos. Entonces, Dios quiere que siempre podamos buscar de qué manera podemos servir a los demás. Y Él dice que no es injusto para olvidarse, de cada una de las obras de amor que nosotros podemos hacer. No está hablando de cuando nosotros hacemos algo para que nos vean los demás. Cuando nosotros hacemos algo para tranquilizarnos que estamos haciendo algo bueno, sino que está hablando de algo que nace de nuestro corazón, por medio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, por medio de la transformación que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, de esas obras de amor está hablando, de las obras que vienen a raíz del amor que Él ha puesto en nuestro corazón, que debemos mostrar ese amor a nuestro prójimo. Y Él nos dará la mejor recompensa que nosotros podamos recibir. Así que no tenemos que estar esperando que nuestros hermanos, que nuestro prójimo nos esté dando las gracias, que nuestro prójimo nos esté tratando de la mejor manera posible por algo que hicimos, sino que saber que la recompensa viene de Dios. En 1 Corintios 2:9 dice: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Entonces, imagínense, yo me puse a pensar cuando estaba leyendo este versículo, hay hasta alabanzas que hablan de la Nueva Jerusalén, y ahí podemos también leer en Apocalipsis, donde habla de la Nueva Jerusalén y de todo lo hermoso que habla. Pero en este versículo también dice que, sin embargo, dice, como está escrito, ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos es mucho mayor de lo que podemos imaginarnos, porque nosotros leemos y nada más nos imaginamos, pero la palabra de Dios nos está diciendo que es algo mucho más, es mucho más hermoso de lo que nosotros podemos imaginar. Así que es de luchar y no de caer, de no quedarnos a medio camino, sino que de luchar cada día y saber que un día estaremos con Dios y estaremos en un lugar maravilloso, un lugar que no podemos nosotros imaginar, porque nadie lo ha visto. Quizás Dios permitió que ahí en Apocalipsis describieran quizás un poquitito de lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero según leemos en este versículo, Dios tiene preparado mucho más. Así que de animarnos y de continuar adelante y no desmayar, sino que continuar y de saber que Dios nos ama de tal manera que nos dio a su Hijo. No debemos dudar de ese gran amor que Dios ha tenido para cada uno de nosotros y de lo misericordioso que Dios es con nosotros. Así que eso es lo que yo les tenía esta noche. Le voy a pedir que me ayude a orar para finalizar, para que sea Dios quien nos ayude a luchar hasta el final, porque realmente solitos no podemos, solo podemos luchar con su ayuda, con el respaldo de su Santo Espíritu. Así que oremos para que sea Dios quien esté obrando siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, y que todo lo que hacemos sea de su agrado. Señor, esta noche te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos diste ese regalo maravilloso que fue tu Hijo. También te damos gracias, Jesús, por haber soportado todo sufrimiento, todo dolor, por cada uno de nosotros, Señor, que sabíamos que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero tú, Señor, permitiste todo eso, Señor, que Jesús padeciera, Señor, por causa del amor que tienes a cada uno de nosotros. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a que podamos creer en tu gran amor, a que no dudemos de cuánto tú nos amas. Y asimismo te suplicamos, Señor, ayúdanos a ser personas que te muestran de alguna manera
con lo poquito que nosotros podemos, que podamos mostrar ese amor, que podamos ahí vivir, Señor, conforme tu palabra nos ha hablado, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos a luchar, Señor, que podamos mantenernos firmes en ti, Señor. Te suplicamos, Señor, que seas tú guiando nuestros pasos, que seas tú, Señor, guiándonos hacia donde tú quieras guiarnos, Señor, y que no nos desviemos, Señor, hacia ningún lado, sino que siempre podamos tener nuestra mirada, Señor, en Cristo, que fue el único perfecto, fue el único que nos falló. Así que te rogamos y te suplicamos, ayúdenos, Señor, si nos caemos, que nos volvamos a levantar, Señor. Que si te fallamos, que podamos llegar a ti, Señor, y arrepentirnos de todo nuestro corazón y poder ahí siempre, Señor, tratar de agradarte a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.